un placer acompañarlos en este exitoso evento del SIGGRAPH. A ver, permitan que voy a compartir la presentación, así ya comenzamos. ¿Están viendo la presentación? Todavía no. Fíjate A a ver ver, si... ¿me avisas? no por ahora. A ver, intentemos de vuelta. Ok. Ahora sí, ahora sí. Modo presentación, perfecto. Bueno, Perfecto. arrancamos. Muy bien. Bueno, a ver, me imagino que en sala debo tener varios auditores y, y otros más que no lo son. De todas maneras, creo que puede ser interesante entender cómo está evolucionando la práctica de auditoría. Y en general yo voy a estar hablando de la auditoría en sentido amplio, tanto de la auditoría de los estados financieros como las auditorías operativas, donde metodológicamente solemos incluir todo lo que tiene que ver con las auditorías asociadas a seguridad de la información. ¿Por qué lo voy a estar hablando en general? Porque realmente la auditoría de los estados financieros es un poco la que aglutina y la que ha marcado la pauta de lo que son las metodologías en el enfoque de auditoría. Y si bien, como yo siempre digo, no capaz que ninguno de nosotros está abocado a realizar esa tarea, siempre es bueno saber cómo está compuesto el equipo. Y en el equipo vamos a tener diferentes auditores. El título es un poco engañoso, porque yo digo, bueno, ¿cómo vamos a evolucionar en la práctica de auditoría? Capaz que ustedes me dicen, necesito más recursos, necesito más soluciones informáticas. El problema no es tan sencillo. Desde hace unos 3 años hay una discusión muy fuerte instalada que va al enfoque mismo de la práctica de auditoría, y es un poco lo que vamos a tratar de discutir hoy, brevemente. Por lo menos quiero dejarlos con alguna duda, dejarlos pensando de realmente cómo va a evolucionar la práctica de auditoría en sí y cómo vamos a interactuar los auditores con las organizaciones y con los demás interesados. A ver, necesidad de evolucionar. Ustedes me dirán, clarísimo, tengo que hacer muchísimas más tareas con los mismos recursos. Las normativas van aumentándose, los requerimientos van aumentando. Es cierto que los escándalos también van aumentando. Hay muchas organizaciones de muy alto perfil que han tenido problemas, que han sido sancionadas, que han provocado impactos fuertes, no solamente en sus clientes, sino que a nivel gobierno, a nivel país. Entonces, bueno, todo eso ha traído una movida en la cual quizás está un poco en tela de juicio lo que es el valor de la auditoría, y ha despertado este debate que yo les decía, que donde participa tanto la academia, las Big Four, los empresarios de los diferentes tipos de sectores. O sea, hay mucha gente que está hablando. Otras cosas que se suman a estos drivers de cambio es que cada vez con más fuerza estamos hablando de la resiliencia organizacional. Y quizás la pandemia nos enseñó bastante de esto. Antiguamente, sobre todo cuando llamaban a un auditor, se pedía una opinión sobre la razonabilidad del estado financiero de la organización, quizás con un horizonte de 12 años, la razonabilidad del nivel de seguridad y control de una organización, desde el punto de vista de seguridad de la información en general, seguridad informática en particular, ciberseguridad, pero siempre estamos hablando con un escenario bastante acotado. Ahora, el concepto de resiliencia organizacional, que vela por la sustentabilidad de la empresa a más largo plazo, está cambiando un poco las reglas del juego. Lo vamos a ver un poquito más adelante, que yo lo veo claramente. Yo soy docente de planificación de la continuidad de negocio y soy docente de resiliencia organizacional. Hace unos años se trabajaba muy fuerte en planificación de la continuidad de negocio y decíamos, y este es un pilar fundamental que podemos desarrollar para lograr una organización más resiliente. Ahora se trabaja muy fuerte en resiliencia organizacional y decimos, y bueno, y asumimos que tenemos algo de planificación del negocio. Es como que la resiliencia está ocupando cada vez un lugar más preponderante en las preocupaciones del board, en las preocupaciones del directorio.
lo que se está instalando en mi empresa sobrevive en los próximos 10 años. Y no los quise abrumar con gráficas, si bien pongo algunas, pero a mí me llamó poderosamente la atención un gráfico actual donde el 40% de los altos ejecutivos de sus organizaciones están poniendo en tela de juicio la sustentabilidad de su negocio de aquí a 10 años. Es como wow, esto no está tan fácil como pensábamos. Esto de mirar para adelante también está empujando el concepto de responsabilidad proactiva. A mí no me importa que trabajes muy bien reactivamente, a mí me importa que te anticipes a todo lo que puede llegar a suceder. Y quienes recogieron este concepto más rápidamente fue la segunda línea de defensa. De repente, para los que no estén familiarizados con el tema, nosotros tenemos el negocio, tenemos el modelo operativo de mi organización, donde viven y conviven los riesgos, y donde están instalados los controles. Mi estructura de control interno vive en mi modelo operativo. Tengo una segunda línea de defensa que asiste a esa evaluación de riesgos y esa implementación de controles, llámese áreas de gestión de riesgo operativo, gestión integral de riesgos, de control financiero, de seguridad, seguridad de la información, seguridad física, seguridad industrial, calidad, asesoramiento legal, puedo tener compliance, puedo tener un área de GRC con nombre y apellido, puedo tener un área de continuidad operativa, y todas estas áreas que yo les estoy mencionando han sido como amparadas debajo de la implementación de modelos de gobierno corporativo, de modelos de GRC, y han crecido en los últimos años significativamente, y han sido dotadas de una cantidad de herramientas, y se han integrado más naturalmente al negocio, cosa que no ha pasado con auditoría interna. Auditoría interna como que no ha cambiado tanto la dinámica, y que de repente nos cuesta seguir el ritmo a primera línea de defensa y segunda línea de defensa en nuestras organizaciones. Y ahí estamos teniendo un temita que se está tratando de evaluar, de repensar en esto de evolucionar nuestra práctica de auditoría. También, indudablemente, la tecnología modificó la manera de hacer negocios, y la tecnología va a modificar la manera que tenemos de auditarlo, y también nos va a ofrecer otras herramientas para poder llevar adelante las auditorías. Otro cambio significativo en las organizaciones a nivel internacional es que, como dicen ahora, las empresas ya no compiten solas, muchas compiten en ecosistemas. Entonces surgen ecosistemas de reporte financiero que son muchísimo más complejos y nos exigen más transparencia al momento de hacer esos informes. Por otro lado, es indudable que el rol del auditor brindando confianza a las organizaciones y a los mercados de capitales es indudable. Entonces, todos estos cambios que yo les estoy diciendo, de cualquier forma, los negocios se van a dar vuelta a mirar al auditor en cuando estén buscando a alguien que les brinde confianza, que les brinde sustentabilidad y que les brinde seguridad. En este contexto, decimos, bueno, ok, vamos a suponer que medianamente los convencí de que es interesante evaluar en qué podríamos cambiar o mejorar nuestra práctica de auditoría. El problema que tenemos es que ahora hay muchos interesados en nuestra práctica de auditoría. Entonces, tenemos que escuchar muchas voces, desde los directores, los gerentes generales, los gerentes financieros, los inversores. Obviamente, escuchemos la voz del auditor también, la voz de la academia, los reguladores, los comités, etcétera, etcétera, que indudablemente estos grupos de interés, si bien están involucrados en toda esta temática, pueden tener perspectivas diferentes. ¿La auditoría va a cambiar? Sí, ya ha cambiado en el tiempo. Algunos recordarán, quizás no todos, que hace 30 años estaba en tela de juicio, por ejemplo, cosa que para los jóvenes les parecerá una locura terrible, ¿cuánto vamos a considerar en nuestras auditorías operativas o de estados financieros los componentes tecnológicos? Los componentes tecnológicos se empezaron a auditar como una caja negra. Yo sé que entra una cierta información, yo sé que sale algo, pero no, a mí no me importa lo que pasa adentro. O sea, quedaba por fuera del alcance de la auditoría. Lo cual hoy
sería totalmente impensable, no, ni siquiera lo podemos concebir. O sea, la auditoría ha cambiado a lo largo del tiempo, sabemos cómo se puede cambiar, el tema es que tampoco vamos a poder cambiar de espalda el negocio. Entonces acá un poco se trata de acompasar toda esta evolución. Que toda esta evolución no empezó ni hoy ni ayer, arrancó por el 2015, y la pandemia nos complicó la vida, porque acá nosotros veníamos en una situación en la cual los interesados cada vez percibían que los auditores generaban menos valor a las organizaciones. Era como que el negocio iba a un ritmo y auditoría venía como un poquito rezagado, y la pandemia es como que tiró el tablero y arrancamos de vuelta. ¿Por qué? Porque tuvimos que cambiar la manera de trabajar, las organizaciones tuvieron que cambiar la manera de trabajar, y por ende nosotros los auditores también tuvimos que modificar la forma en la que íbamos a llevar adelante las auditorías. Entonces esto aceleró un poco quizás la necesidad de introducir ciertos cambios en los enfoques de auditoría. A ver, para analizar con ustedes rápidamente cuáles son estos drivers de cambio, se me ocurrió dividirlo en 6 áreas o dimensiones que pueden llevar a ser de interés. Lo primero, lo que nos echan en cara siempre. El auditor me cuenta lo que pasó, me dice lo que ya sucedió, que eso un poco lo hemos heredado, y no se me ofendan los auditores contables de los estados financieros, capaz que se heredó un poco de ese mandato que teníamos de decir, bueno, hay que opinar la razonabilidad de los estados financieros. Entonces es como que veníamos arrastrando un poco la cuestión de que éramos más reactivos. Todo lo que tiene que ver con las auditorías operativas, auditorías informáticas, sí siempre se les vio con un carácter más proactivo. Pero bueno, hasta ahí, hasta ahí. Entonces vamos a analizar un poquito los drivers de cambio en relación a este enfoque. ¿Cuáles son las expectativas de nuestros interesados, de los grupos de interesados? ¿Qué opinan de los auditores? ¿Qué pretenderían de la auditoría? Concretamente, aparte de los estados financieros, ¿sobre qué más se necesita opinión? Y acá hago una salvedad que no es menor. La auditoría de los estados financieros concluye con una opinión, que es de utilidad para la organización, ya sea para alinearse a expectativas de gobierno corporativo, conseguir financiación, captar inversores, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos hacer muchísimos trabajos de auditoría que no concluyen con una conclusión. Puedo hacer análisis del tipo hallazgos, recomendaciones, procedimientos previamente acordados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa es que los interesados hoy en día quieren ese assurance sobre otros temas, aparte de los estados financieros. Entonces ahí vamos a aclarar un poquito más en qué otros momentos se están pidiendo la opinión del auditor. También hay una realidad, que podemos estar auditando una multinacional con presencia en 150 países, o podemos estar auditando una empresa familiar que la plantilla, la nómina no supera los 50 empleados. Entonces, indudablemente, se debe de contar con un cierto marco que me permita a mí flexibilizar mis enfoques de auditoría. Vamos a analizar, obviamente, cómo puedo repensar mi enfoque de auditoría basada en el uso de la tecnología, y vamos a tratar de cerrar viendo a ver cómo podemos mejorar la calidad de nuestros trabajos de auditoría. A ver, brindar algo más que datos sobre lo que ya pasó. ¿Será que la auditoría obviamente sería más valiosa si yo puedo anticiparme? Anticiparme quiere decir si yo puedo opinar sobre la gestión de riesgos de la organización. En ese sentido, veamos que la estructura de control interno, que históricamente estaba concebida a los efectos de garantizar un desempeño organizacional, hoy ya se está moviendo de cara a garantizar una sustentabilidad organizacional, una resiliencia organizacional. Entonces, todo nos empuja a que queremos estar mirando un poco más adelante. Entonces, expectativas. Más allá de auditar los estados financieros, fantástico, la idea es poder levantar alertas sobre lo que tiene que ver con la gestión de riesgos en la organización. Los auditores no vamos a hacer la gestión de riesgos de la organización.
Sí podemos opinar del marco metodológico, sí podemos opinar de si la gente está cumpliendo con el marco metodológico, sí podemos opinar si lo están haciendo de una manera efectiva. O sea, si yo estoy haciendo un análisis, mi organización está haciendo un análisis de riesgo, pero de cualquier manera se está metiendo en una cantidad de problemas, mi análisis de riesgo no está siendo efectivo. Y eso puede ser un terreno sobre el cual puede opinar la auditoría. ¿Qué tiene que ver con esto de la proactividad y el cumplimiento? Porque yo identifico mis riesgos y trato de mitigarlos implementando aquella normativa que corresponda. Eso es bien interesante y es algo de lo que empuja este cambio de enfoque en lo que tiene que ver con la práctica de las auditorías. También lo que es el principio de empresa en marcha. Uno muchas veces trataba de asegurar la sustentabilidad de la organización en lo que tiene que ver con 12 meses para adelante. Ahora nos están pidiendo que podamos hablar a un más largo plazo. Y acá viene el concepto de integrar, conocer bien los valores, el valor de auditar el ESG, Enterprise Social and Governance, que por si algunos de ustedes no están familiarizados, esto se trata de, en lo que tiene que ver con medio ambiente, evaluar conceptos de uso de energías renovables, gestión responsable de los residuos, reducción de huella de carbono, que sí es cierto que hoy se hacen trabajos puntuales evaluando este tipo de cosas, pero no se integran en lo que podría ser un dictamen de auditoría. Y esto sí, significativamente, en un futuro, y yo les diría que cercano, va a hablar de la capacidad de resiliencia de la organización, va a hablar de la capacidad de que una organización sea rentable, va a hablar de aumentar o disminuir la rentabilidad de una organización. Desde el punto de vista social, se pueden evaluar temas de inclusión, estándares laborales, derechos humanos, el relacionamiento que mantienen las empresas con sus colaboradores y con el público en general. En temas de gobernanza, que son los más atendidos desde el punto de vista de la auditoría, temas de corrupción, política antisobornos, códigos de ética, desempeño del directorio, toma de decisiones, etcétera, etcétera. Estas cosas se están viendo aisladas, pero no las vemos integradas a lo que podría llegar a ser nuestro plan de auditoría anual. Entonces, eso también es algo interesante en cuanto a ser un poquito más proactivos. También nos pasa muchas veces que hay hallazgos interesantes en el marco de la auditoría que por su materialidad no llegan al informe final. Yo nunca me olvidaré del primer fraude que detecté, era $1 millón, para mí era algo impresionante, y no subió al informe final por un tema de pertinencia o materialidad del hallazgo. Entonces, también está en tela de juicio, a ver, si debemos contar un poquito de la historia oculta, un poco de dónde sacamos ese informe final. Porque eso nosotros, bueno, aprovechamos el insight de las demás áreas de la organización y también colaboramos a brindar más información aparte de este informe final. Recomendación de cambio en esta cuestión de quiero ser un poquito más proactivo, que lo vamos a mirar al final. Indudablemente vamos a utilizar más herramientas. Data Analytics viene como un sugerido dentro del combo de opciones que tenemos. Hablar más de la práctica de gestión de riesgo, como yo les decía, poder ampliar el alcance de los trabajos, poder enfocarnos en aquellos aspectos que son claves desde el punto de vista de la sustentabilidad o de la resiliencia de la organización. Ojo, entiendo que las auditorías de los estados contables nos tenemos que enfocar en el estado de resultado del balance, punto. Las auditorías operativas tienen mucha más flexibilidad para buscar y rascar un poquito en aquellos que tengan que ver con la resiliencia organizacional. Poner muchísimo foco en todo lo que tiene que ver con los riesgos que se ven tradicionalmente en el análisis de riesgo y los cisnes negros. Esos eventos, bueno, estos son como lecciones aprendidas, ¿no? Por cisnes negros yo me refiero a esos eventos que en realidad nunca pensamos que sucedieran, tienen un enorme impacto, y después que suceden, cuando los analizamos en retrospectiva, decimos, era obvio que iba a pasar. Fue lo que nos pasó con la pandemia, por ejemplo. Fue un gran cisne negro. Por ahí dicen, no era un cisne negro, era un rinoceronte gris, etcétera, etcétera, pero bueno, hay cosas que nos siguen sorprendiendo y tendríamos que tratar de que no fuera así. Y movernos hacia la resiliencia que ya les comentaba. De punto de vista de los interesados,
¿Cuál es el problema? A ver, expectativas. La información corporativa es muy importante para nuevos grupos de interesados. Hay más gente que les interesan muchos temas que solamente se discutían en el ámbito del comité de auditoría, por decir algo. Entonces hay que entender cuáles son un poco los requerimientos de ellos y tenemos que lograr expresarnos en términos que nos entiendan. Entonces, un poco por un lado, lo que se está sugiriendo es, deberíamos de mapear, y se lo sugiero a ustedes, en sus organizaciones, hagan un mapeo de cuáles son los interesados, cuáles serían esos grupos de interés que estarían interesados, valga la redundancia, en que un externo, un independiente, les dé ayuda sobre ciertos tipos de riesgos. Y olvídense de los estados financieros, porque van a surgir un montón de grupos de interesados que quisieran assurance sobre otros temas. Y deberíamos de tratar de recogerlos y deberíamos de atender sus necesidades, incluirlos en nuestros informes de un lenguaje comprensible. Yo me imagino, muchos de ustedes que trabajan en ciberseguridad, me gustaría verlos explicando las vulnerabilidades técnicas asociadas a los ciberataques al directorio de la empresa. Que ninguno es técnico, ¿no? Porque si estuviéramos en una empresa de tecnología, estamos bien, pero ninguno de estos directores asumamos que es técnico. Quiero ver cómo se lo explican. Y la verdad es que en el board, uno de los temas que está presente son el tema de ciberseguridad. O sea, los van a llamar para preguntar esto. Entonces, ahí a lo que me refiero de entender bien quiénes son los grupos de interés y qué es lo que deberíamos de informarles. No solo sobre la situación de hoy, sino que también explicar claramente las incertidumbres que tiene la organización, ¿de acuerdo? Avanzamos un poquito para cumplir estrictamente con los horarios. Entonces, hablamos, bueno, quiero ser proactivo, está bien, tengo que mapear a todos los interesados, a los cuales les genero valor con mi trabajo de auditoría. Claramente, además de los estados financieros, ¿qué más quieren que emita assurance? Porque la verdad es que, y acá insisto, una revisión que haga un consultor especialista en seguridad no tiene la assurance que tiene un trabajo de auditoría. Entonces, poco ver cómo podemos brindar ese assurance. No es que carezca de valor, es que hay que ver cómo lo posicionamos frente a la empresa, al directorio o a los demás interesados para que sea robusto y que sea contundente. Entonces, ¿qué es lo primero que nos enfrentamos en esto? Quizás nadie discuta un resultado de una auditoría hecha por una Big Four de los estados de resultado, lo que fuere, firmada con un gran brand que respalde. Pero de repente, otros trabajos de auditoría pueden llegar a ser cuestionados. Entonces, acá lo que tenemos que tratar de ver es de organizarnos metodológicamente para brindarle ese ayuda que necesitan nuestros interesados de una manera confiable y una manera segura. E incluso existe muchísima más información, aparte de información financiera, aparte del balance, sobre la cual los interesados quieren que auditoría emita una opinión, que auditoría se exprese sobre esto. Entonces tenemos que ampliar un poquito los temas a los cuales vamos a atender en estos trabajos de auditoría. Acá les muestro, este material va a quedar disponible solamente un poco para que vean con qué frecuencia, por ejemplo, se recogen temas de ESG en los dictámenes de auditoría. Y creo que cada vez más nos tenemos que convencer que cambio climático, por decir algo que es bastante relevante, va a incidir no solamente en la resiliencia de las organizaciones, sino de la sociedad en su conjunto. Avanzamos. A ver, enfoques más flexibles. Muchos de ustedes puede suceder que les toque auditar empresas multinacionales, como les decía, con presencia en diferentes países, donde ya de por sí es un dolor de cabeza poder buscar los marcos de referencia que vamos a utilizar en cada caso, o también podemos estar auditando empresas familiares. Que por ser una empresa familiar, no necesariamente estamos hablando de que es una empresa que facture poco.
porque hay empresas cerradas que no cotizan en bolsa, que tienen una facturación muy, pero muy interesante. Acá hay varios temas que tenemos que tener en cuenta. Indudablemente se requiere de una cierta flexibilidad para poder adecuar el trabajo de auditoría al tamaño y a la naturaleza de las organizaciones, sin descuidar la calidad del trabajo final que vamos a hacer. Yo no quiero abrumar a una empresa familiar con cuestiones que de repente no le resultan de interés. Incluso nos pueden decir, pero yo no tengo interesados. Ellos son los interesados. Ahí a veces hay que hacer un ejercicio de convencimiento, de decir, bueno, a ver, el directorio de la empresa lo vamos a tratar como un interesado, porque obviamente están interesados en este montón de temas. No visualicen la auditoría solamente como algo mandatorio, sino como algo que es indudablemente de interés para la organización. Entonces, ahí es que un poco lo que yo hablaba de la comunicación efectiva es lo que sustenta la postura de lo que opina el auditor es de interés para la organización, pero en ese sentido tenemos que planificarnos de una manera muy adecuada. También en los últimos tiempos, y muchos de ustedes les vendrá a la mente cosas al respecto de lo que yo estoy hablando ahora, que uno visualiza que de repente una empresa pública tiene una incidencia grande en la sociedad, pero han habido problemas en empresas privadas que han tenido terrible incidencia en lo que sucede en la sociedad. Entonces, a veces, cuando las firmas auditoras están segmentando los clientes de acuerdo al volumen, naturaleza y demás, para ver qué tipo de enfoque de auditoría van a aplicar, hay que tener muchísimo cuidado y no engañarnos por decir, bueno, esto es una empresa familiar, entonces esto se audita rápidamente, sencillamente, etcétera, etcétera, y no están así. Sí tenemos que tener marcos flexibles que nos permitan dimensionar los trabajos, sin lugar a dudas, pero siempre con un juicio profesional muy estricto, muy, no diría estricto, muy cuidadoso y atento de dónde pueden estar los riesgos a los cuales hacemos referencia y los cuales queremos evitar. Ahora lo que están esperando todos, porque acá mayoritariamente me imagino que tengo gente que viene del lado de la tecnología. A ver, la aplicación de nueva tecnología puede hacer que la práctica de auditoría sea más efectiva y más eficiente. Este es el momento que todos están gritando, sí, por supuesto. Y sí, es cierto que podemos, como lo hizo el negocio, nosotros también podemos valernos de la tecnología para organizar nuestras tareas. Perfecto. Hay cosas muy repetitivas, revisión de conciliaciones, análisis crediticio, el análisis de una cartera, evaluar la razonabilidad de repente de las garantías que se presentan, que encontramos cuando estamos evaluando justamente carteras de riesgo crediticio. Hay una cantidad de cosas que tenemos que revisar, balances de la empresa que está solicitando el crédito y una cantidad de cosas más que se puede automatizar parte. Sí, indudablemente podemos estar utilizando, hay varias herramientas de RPA hoy ya disponibles para poder hacer todas esas evaluaciones, podemos incluirlo dentro de nuestra planificación del trabajo de auditoría, podemos incluir el uso de estas herramientas, sin lugar a dudas. Acuérdense que la ecuación es un 40% de esfuerzo me lleva a planificar mi auditoría, un 40% me lleva a ejecutar mi auditoría y el 20% restante es elaborar el informe de auditoría. Entonces, bueno, cuando yo estoy planificando, puedo estar evaluando la consideración de estas herramientas que, obviamente, en el caso de RPA, apunta a disminuir el esfuerzo de la ejecución o recabar la evidencia en el marco de nuestro trabajo de auditoría. Si planteamos pruebas sustantivas, y digo si planteamos pruebas sustantivas, porque en general, dependiendo del nivel de seguridad y control que presente nuestro cliente a auditar, probablemente se opte por un enfoque de auditoría basado en pruebas de cumplimiento, pero sí es cierto que en algunos casos debemos de hacer pruebas sustantivas, y en estas situaciones el uso de herramientas de analítica, de Big Data, Cloud en este sentido es porque me puede disponibilizar de repente herramientas de este estilo en forma más barata. Sí puede ayudarme porque me permite, o bien,
que estas pruebas sustantivas impliquen menor esfuerzo o menor costo, o bien que yo pueda manejar un universo mucho más grande de información. Quizás pueda manejar toda la información y no tenga que estar haciendo muestreos. ¿Podemos utilizar inteligencia artificial, tener conocimiento experto y automatizado para hacer las auditorías? Sí, con cuidado. Sí, con cuidado. Todo lo que concluya, de hecho, hay todo un tema legal de lo que se puede concluir utilizando inteligencia artificial. Y hoy por hoy, la pauta internacional más sólida, que no ayuda mucho, debo confesar, pero bueno, es lo más sólido al respecto, es sí podemos utilizar inteligencia artificial, pero sí debe ser evaluado por un humano. El resultado que yo obtenga de ese conocimiento experto automatizado debe ser evaluado por un humano, debe ser interpretado por un humano, que sigue siendo el humano el que concluye, y sigue siendo el responsable por lo que está concluyendo. Si bien esto suena muy bonito y es súper interesante y nos ayuda un montón para poder llevar adelante las auditorías, hay que tener presente que la tecnología no es magia y tiene límites. Si yo defino mal las pruebas, que pueda analizar un universo de datos, no quiere decir que genere valor, no quiere decir que logre entender lo que yo quiero entender para poder concluir. Más datos no siempre es sinónimo de mayor calidad de la auditoría. Eso es algo que tenemos que tener presente. En unas encuestas recientes, realmente las empresas dudan, por decirlo de alguna manera, de que estas herramientas puedan llegar a ser más efectiva la auditoría. ¿Por qué? Porque ¿qué le cuestionan al auditor? No es su capacidad de definir pruebas. Por un lado, porque ellos no saben definir las pruebas de auditoría. Sí le cuestionan el conocimiento que tenga el auditor de la naturaleza del negocio, ergo la pertinencia de las pruebas que defina. Ahí yo siempre digo lo mismo, los auditores internos tienen una trayectoria ganada importantísima, porque suelen conocer muchísimo la naturaleza del negocio que están auditando, cosa que no es así para los auditores externos, donde la metodología en cuanto a la planificación de la auditoría, ahí se juega gran parte del partido, porque realmente no tienen ese conocimiento profundo del negocio. Ahí es donde queda un poco en tela de juicio de si yo tengo más o menos herramientas para llevar adelante mi auditoría, si eso se va a traslucir de una manera directa en la calidad de la misma. Y también, desde el punto de vista del riesgo de auditoría, hay una realidad con la que tenemos que convivir. No tengo una herramienta informática, lamentablemente, que me esté diciendo si el directorio, por ejemplo, me está mintiendo. Si la información que me están brindando no es realmente, no voy a decir real. Eso es un problema, es un riesgo de auditoría con el cual tenemos que convivir. Pueden decirme, probable, puedo hacer un análisis de probabilidad para ver si puede ser verdadero o no, puedo traer un perito calígrafo, todo lo que ustedes quieran, pero la verdad es que pueden seguir engañándome. En el riesgo de auditoría, por ese lado, igual lo vamos a tener. Entonces, a ver, un poco cerrando el tema que tiene que ver estrictamente con el uso de la tecnología. Propuesta de cambio. Independientemente de la tecnología que estén utilizando, es clave que el juicio humano. Siempre la calidad del trabajo final va a ser mucho más directamente proporcional a la calidad del equipo de auditoría y no tanto a las herramientas que se tenga. Eso concluye. En esa conclusión coinciden. Ahí mágicamente coincides. Tanto las organizaciones como los auditores. Es muy importante la experiencia del equipo. La experiencia del equipo, la idoneidad del auditor es lo que lo permite que se pueda mantener firme frente a las conclusiones que está presentando la organización. El auditor, fui docente de auditoría por más de 20 años y yo siempre les decía a mis alumnos, el auditor se tiene que plantar de una forma cuando está
presentando el resultado de su trabajo, que sea irrebatible. No se coloquen en situaciones incómodas. Jamás un auditor va a decir, esto es así porque yo pienso, porque yo no. Porque los marcos de referencia sobre los que yo estoy basándome, las pruebas que definimos y eventualmente procedimiento previamente acordado, valide con el directorio, arrojan esta información. Entonces, yo tengo que planificar muy bien mi trabajo para poder mantenerme firme frente al negocio, y tengo que haber sido demostrar una diligencia, un cuidado profesional fuerte al momento de ejecutar el trabajo. Tengo que recabar evidencia de calidad. Esto no va al peso. Mucho dato no es mucha calidad. Necesito justificar la calidad de la evidencia. Y entonces ahí sí me puedo parar firme y puedo opinar sobre todas las cosas que me están pidiendo que opine. Fíjense que si nos cuestionaban el assurance sobre los estados financieros, que fue con lo que empezó la auditoría hace 100 años, y ahora se está abriendo la puerta, porque lo que le vengo diciendo ahora es, nos están pidiendo assurance sobre más cosas, están pidiendo, por favor, opinen sobre más cosas, para tratar de ser más proactivos, para que el horizonte de acción de la empresa sea más lejano, para que la información que brinda el auditor sea de más utilidad. Entonces, la información que brinda el auditor tiene que ser a prueba de balas. Entonces, tenemos que lograr sustentar esa información que está brindando el auditor. Y para cerrar, para que nos quedemos pensando en esto, a ver, el tema de mejorar la calidad de los trabajos de auditoría. Acá estamos hablando de que de manera consistente yo tengo que entregar trabajos de mucha calidad. Eso es lo que a veces se cuestionan. Bueno, que siempre dicen, están mirando el detalle y se les pasan los elefantes. Bueno, yo tengo que de alguna manera poder garantizar la consistencia en la calidad de mis trabajos de auditoría. Y el conocimiento y la experiencia del equipo se sigue manejando como algo totalmente relevante al momento de llevar adelante las auditorías. Otra cosa que nos reclaman es la capacidad para poder detectar fraudes. Es como una problemática, las organizaciones y los gobiernos lo ven casi como un mundo aparte. Es que bien que haces las auditorías, ¿cuál es tu capacidad para detectar fraudes? Y realmente un poquito en eso es que nos tenemos que basar. En este sentido, que ya les digo, no solo vamos a opinar de información financiera, sino que vamos a opinar de más cosas. Y para colmo, como si no estuviéramos complicados con todo esto, con la pandemia, yo no sé cuántos de ustedes tuvieron que hacer auditorías virtuales, es todo un drama. El 95% de los auditores, de acuerdo a estas encuestas que recogí de Deloitte en el medio de la pandemia, dijeron, ok, lo tuvimos que hacer de manera remota. El 54% dijo, yo aumenté mi eficiencia. Yo no sé, me faltaba en la encuesta, no decía, la opinión de los auditados respecto de la calidad de la auditoría. Porque realmente fue bastante complejo manejarse en ese mundo virtual. Pero es una realidad. La sugerencia es, ¿vamos a seguir haciendo auditorías virtuales? Hay que rever el enfoque, la metodología y el abordaje que vamos a seguir. En la pandemia salimos como pudimos. Ok. Ahora si lo incorporamos como una práctica regular, quizás requiera rever un poquito cómo me planifico para llevar adelante todo esto. Entonces, a ver, propuestas de cambio. Acuérdense que estoy en la línea de cómo mejoro la calidad de mis trabajos de auditoría de una manera consistente. El equipo. El equipo tiene que estar preparado, tiene que tener, obviamente que tiene que conocer de lo que es la práctica de la auditoría, tiene que entender muy bien cómo se realizan las auditorías, cómo se define el enfoque de auditoría, cómo se planifica, cómo se llevan adelante las pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que motivar, yo diría, la cultura del desafío. A veces las traducciones no son felices. Yo estuve 15 años liderando práctica de auditoría de sistemas en Price, y la gente cuando la ponías a hacer auditoría era poco menos que lo pusiste en penitencia. No, decían, yo quiero hacer consultoría. Era como que auditoría, estás castigado. Si uno se desafía haciendo auditorías para ser más inquisidor,
para ser más proactivo, para buscar ese valor agregado, la auditoría es mucho o igual de interesante que puede ser una consultoría. El tema es cómo me mentalizo. Entonces yo creo que los equipos de auditores se tienen que desafiar a ser proactivos, y entonces la auditoría deja de ser algo metódico, aburrido, y que no genera valor. Los primeros que tenemos que convencernos que estamos generando valor son los equipos de auditoría. Tenemos que tener informes de auditoría de alcance corporativo mucho más relevantes. Tenemos que poder incluir otros temas que está pidiendo el board y que está pidiendo los otros grupos de interés. Es lo que yo les decía al principio. Eso nos lleva a analizar otra cara de la estructura de control interno, que de repente capaz la teníamos un poco olvidada, ¿no? Fuera de foco. Tenemos que mejorar nuestra calidad de relacionamiento con todo lo que tiene que ver con la segunda línea de negocio. O sea, no tenemos que solapar tareas. Tenemos que poder sacar valor de lo que está haciendo la segunda línea de negocio. No perder independencia, pero sí también nutrirnos de esa información. Tenemos más cosas para hacer con menos recursos. No nos podemos dar el lujo de solapar tareas en las organizaciones. Eso hay que reverlo y hay que tenerlo bien claro. Indudablemente los equipos y auditoría en sí tiene que formarse en las herramientas tecnológicas que necesitamos, tenemos que formarnos en todo lo que tiene que ver con el manejo del riesgo, de detección de fraude, del manejo del riesgo de auditoría, etcétera, etcétera, etcétera. Cumpliendo Sharp. Justo, exhaustiva, pero llegué justo en tiempo, porque quería que quedara algún minutito para alguna duda, consultas que alguien pudiera tener. Álvaro, no te puedes enojar conmigo, estás muteado. Esta vez me controlé y cumplí en tiempo. A ver, dejo de compartir para atender de repente alguna... No están apareciendo, pero si querés explayarte en algún tema, reforzar alguna idea que ha sido clarísima, realmente esa movida de la auditoría interna tradicional hacia un nuevo estadio realmente es muy significativo para los próximos años. Realmente creo que realmente has dado con un punto bien interesante para repensar en las organizaciones. A ver, como resumen general, uno piensa que esto es un problema de los auditores contables, que les están cambiando el paradigma, de decir, bueno, en vez del estado de resultado, decir que tu empresa está funcionando bien hoy, tiene una rentabilidad buena hoy, me van a obligar, porque el problema no es que sea opcional, es que están cambiando los marcos de referencia. Me van a obligar a opinar sobre la resiliencia organizacional, porque el inversor quiere invertir en una empresa que dure más de 10 años, y los directores están diciendo, yo no sé si voy a sobrevivir 10 años. Eso es un problema. Ahora, mirando los estados contables, ¿yo puedo saber de la resiliencia de una empresa? No, imposible. Entonces es que ahí nos van a llamar a los auditores informáticos, van a llamar a los auditores operativos, a quienes están trabajando en temas de medio ambiente, en temas de gobernanza, en temas de responsabilidad social, porque vamos a tener que integrar toda esa información, porque al final del día, y es muy duro lo que yo voy a decir, uno habla, incluso yo participo en la unidad de exportadores, en muchos lugares estoy participando en temas de cuidado, de ser respetuosos por el medio ambiente, que entiendo que hay que ser respetuosos por el medio ambiente porque es el único planeta que tenemos y tenemos que cuidarlo. Es cierto. Pero también va a venir la cuestión normativa, que al final del día, le voy a decir, esto se traduce en, ¿esta empresa va a seguir viviendo? ¿Va a ser rentable? ¿Sí o no? A veces es triste pensar que se lean esas cosas de esta manera. Pero si yo estoy haciendo una evaluación de ciberseguridad basada en el NIS, si yo estoy haciendo una evaluación de seguridad basada en COVID, en la 27001, en lo que fuere, a muy corto plazo, ese resultado que yo estoy obteniendo lo voy a integrar con muchísima más fuerza en el dictamen de la auditoría. Porque tampoco es viable que ustedes me digan, yo tengo una organización 80% tecnológica, pero tengo una seguridad informática pésima. No me lo llevan.
Claro, Miraron el balance hoy, salió precioso, pero nadie me ceba que esa organización es sustentable. Entonces, claro, ya, vamos a tener que integrar, en breve nos van a obligar a integrar todo eso. Temas de protección de datos personales, hay un montón de aspectos que hoy por hoy sí se ven de una manera aislada. ¿Qué exacto, perfil de riesgo está asumiendo cada organización? Y es un tema de la organización. Van a llamar a los auditores y van a decir, señores, opinen sobre estos temas. Digan si es son así. confiables. El rol Entonces, del el coté de la asesoría que debe tener la auditoría interna. Tengo una serie de preguntas que ya te las voy planteando. Hay un mensaje de Adriana Toscano, que es muy clara como siempre. Giovanna Calvento te pregunta, ¿las empresas auditoras van a empezar a incorporar personal de tecnología en este mundo nuevo de la auditoría? Esa es una. sí, ya te lo voy respondiendo. Yo comentaba que estuve 15 años al frente del área de auditoría informática de Price, por ser una Big Four, y sí se necesita equipos de gente informática en las auditorías. La auditoría externa yo no me preocuparía, ya está reclutando gente informática hace mucho tiempo. El debe a veces lo tenemos en las áreas de auditoría interna, que cuando la organización es pequeña, no tienen auditores internos con preparación en tecnología. Sí pueden tercerizar el servicio de auditoría interna en lo que tiene que ver con tecnología, que Claro, reporte al auditor principal, que reporte al comité de auditoría, y es una forma de incorporar el conocimiento sin tener que ir a reclutar personas puntualmente. mientras toma fuerza para realmente conseguir esos rubros para incorporar tecnología en la propia área. Buena estrategia. Acá tenemos un saludo de Máximo Perdomo Michetti, excelente exposición, absolutamente realista de la Muchas auditoría gracias. interna de hoy en adelante. No sé si tienes Este, alguna duda, algún comentario de acá hay cualquier... otro, Guillermo Segarra. Hola Graciela, muy clara. Una de tus propuestas era trabajar sobre el MAP de aseguramiento. ¿Podrías contarnos tu experiencia en ello? El El marco MAP, de... el MAP de aseguramiento. Sí, a ver, lo que pasa es que normalmente el auditor es como que trabaja para el gerente financiero o para el directorio. Lo que yo les propongo es lo siguiente: ustedes vean de toda la información, primera instancia, de la información que se recopila en la auditoría, que muchas veces no llega al informe final, y eso es como una frustración. Dice, todo esto de valor que yo tengo y quedó en los papeles de auditoría, nadie más lo vio. Piensen quién aportó la información para poder hacer esto y a quién le podría interesar, con esta visión proactiva, esa información. Y tráiganlo, en principio lo traemos como interesados. Entonces ahí empezamos a ver quiénes más se podrían ver favorecidos por nuestra información, a quienes le estamos brindando conocimiento necesario de la organización que les permita cumplir con su cometido dentro de la organización. Eso es un poco lo que tenemos que empezar a mirar ahora. No es la razonabilidad del balance para ir a pedir un préstamo, es a quién yo le puedo dar información que lo ayude a hacer su tarea mejor. Traigámoslo como interesado, veamos qué tipo de informe se le puede elaborar, validémoslo con el comité de auditoría y planifiquemos para trabajar de cara a un mapa de interesados más ampliado. Fantástico. Graciela, como siempre, un gusto tenerte, un placer, muy claro en El tus placer es exposiciones mío, por y favor, esa quedo a mirada las órdenes. de avant-garde que siempre nos das, que realmente nos es muy útil. Un placer. Igualmente, quedo a las órdenes por cualquier consulta que tengan, tienen mi dirección de mail. Buena Fantástico, jornada así lo para haremos. todos y los felicito por Gracias. el éxito del SIGRA. Muchas gracias, muchas gracias.